Tiene que ser. DTV es tu voz por el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Perdón. Te lo voy a traer. Buen mediodía acá. Perfecto. Di Natale tiene que hablar porque el mío está... Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bueno, esto es DTV, primera edición. Vamos aquí con Horacio Bon. Hola, soy yo. ¿Cómo te va? Márcame. Bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la actividad legislativa que se viene. Recién hubo conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, donde anunció que el decreto de necesidad y urgencia que va a presentar el Gobierno Nacional con desregulación de la economía, reforma laboral y otros temas más que vamos a desarrollar aquí, se va a presentar esta tarde y a las 21 horas va a haber cadena nacional del presidente de la Nación, Javier Milei, para explicar un poco o adelantar un poco lo que va a ser este decreto. Vamos a charlar de todo esto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la actividad legislativa. Hubo reuniones aquí en el Congreso. Horacio. Ahora sí, ahora con Tutti, porque Braslaski me estaba mostrando... Bueno, tenemos una nota con Martínez. Martín Menem. ¿Es así? Un balance extraordinariamente positivo. Nos hemos reunido con gobierno ayer, hemos reunido con la sociedad civil, nos vamos a reunir con sindicatos y era una obligación para nosotros reunirnos con los representantes democráticos del pueblo argentino. Tenemos una reunión con el Senado, la hemos tenido con el Congreso y una oportunidad estupenda para intercambiar opiniones sobre un elemento que nos une ahora mismo, que es el acuerdo de Mercosur, la necesidad de impulsarlo, de aprobarlo y de ratificarlo como el instrumento de diálogo político, de cooperación y comercial que tanto Europa como Argentina, como el Mercosur necesitan para avanzar en un futuro de prosperidad compartido, ¿no? Entendemos que claramente tenemos la oportunidad en Argentina de empezar a escribir una nueva parte de la historia y esto quedó claro en este primer gesto. Fíjate vos que en esta agenda tan completa y tan prematura, por decirlo, ¿no? De cara a que hace muy pocos días que hemos asumido, estamos ya con estos nexos que ya han sido abiertos propiamente por el diputado de Juntos, que es Iglesias, con esta comisión increíble que bueno, vamos a tratar de apostar a ello y a que la apertura del mercado en el Mercosur, la Argentina, tenga un gran protagonismo. Bueno, fue una reunión muy positiva. La delegación europea es una delegación pluralista de diferentes nacionalidades y de diferentes sectores políticos, ¿no? Estaban desde el Partido Popular Europeo a Renew Europe, que son liberales, socialdemócratas, y había un consenso muy grande. Es la comisión de Mercosur, o sea, los diputados especializados en el tema de Mercosur, que vinieron a tratar el tema del acuerdo. Y hubo un acuerdo, por lo menos entre los grupos participantes, de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es muy beneficioso. Resta dar un paso adelante por parte de los gobiernos, de firmar los dos documentos complementarios y después se irá a la ratificación parlamentaria, en la que nosotros pensamos apoyar fervientemente. Creemos que es un gran paso adelante. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Hablamos de esta reunión que tuvo lugar aquí en el Congreso de la Nación entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con una delegación del Parlamento Europeo, hablando, por supuesto, de las relaciones bilaterales entre la Argentina y la Unión Europea, pero también el foco central de este encuentro tiene que ver justamente con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que está frenado en este instante, ¿no? Yo digo, para que todo eso ande, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace Braslaski? Digo, Gracias. para que todo avance, digo, no solamente la señora Mondino, que es la canciller, y el gobierno, que tiene muy pocas semanas, reconozca que el Mercosur puede ser, y porque el Mercosur con la Unión Europea, si mi memoria no falla, la última visita que hizo Lula en Europa, no pasó nada.
No pasó nada. No, lo último que No pasó hubo, nada. claro, es lo que vos decís, No pasó nada. Lula, donde se manifestaba a favor del acuerdo, Macron, Euro, que claro. puso reparos en esta última cumbre. En esta de cosa del presidentes, proteccionismo. La ¿Qué última, no les cumbre interesa. de presidentes del Mercosur, que ¿Cuál? fue Alberto Fernández, su última cumbre, que rechazó, o mejor dicho, no suscribió Tal cual. la ratificación de este acuerdo, y ahora quiere retomar el gobierno de Milei este acuerdo. Viajó Mondino Sí, en el tal día cual, de con ayer Macron. a París, se reúne esta tarde con la canciller de Emmanuel Macron, va ¿Quién a tener dice que no? reuniones ahí. ¿Quién dice que no? Acuerdo que viene de la época, es decir, fue durante la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Y se había Claro. anunciado... En 2017 cuando se ratificó, digamos, el acuerdo, y a partir de ahí tenía Se que... anunció en forma emocionada. ¿Te acordás? Recordemos, Estaba, ¿cómo se Canciller llama? Fori en ese momento. Claro, que entonces, lloraba ante la lloraba muerte. y lágrimas. lloraba. ¿No? sí, Haciendo No, sí, es decir, sí. algo anunciado, sobreactuación. pero Una sobreactuación importante. Sí, totalmente. los pasos son importantes, después tiene que ser ratificado, Tal cual. en Europa por los parlamentos, Tal aquí. cual. Digo- todo tiene Sí, como y decía. aparte, después de eso, hubo un agregado que fue el Pacto Verde, que le incluyó la Unión Europea, Ah, claro. que contemplaba algunas cláusulas que, según la Argentina, son cláusulas que encarecen los productos, sobre Pero todo por para las supuesto, pymes, ¿no? por Porque supuesto, ponen decir, mayores madera. Esta madera que te compré no está reforestada, no viene de un árbol, Claro. de un bosque reforestado. Exacto. No la quiero, vos no crees en la ecología. trabas. Entonces es Exactamente. difícil. Bueno, ¿cómo va? Buen día. Hoy estamos en miércoles 20. En el devenir de la historia, nada pasa desapercibido, sobre todo si tenemos memoria. En el 2001 ya sabemos lo que pasó, y si no lo sabemos, un gobierno de una alianza que había tenido una baja importante de su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, las variables económicas, el Fondo Monetario, un caballo que reaparecía en la función pública después de los 90. Las cosas no salieron bien y todo explotó por el aire, en lo económico y en lo social. Un presidente de la Rúa en aquel momento que abandona su presidencia, renuncia anticipadamente, Estado de sitio. estado de declaración de sitio, muertos, mucha calle, mucha asamblea popular. Estábamos en Corralito bancario, ¿no? corralito, todos malestar de la nuestros clase dineros, media. pero no solamente inversiones, nuestros salarios, nuestros pequeños ahorros, todo mal parido. Y el Congreso, que a través de sus articulaciones y de su desenvolvimiento constitucional, fue buscándole la salida constitucional a un país que no tenía conducción ejecutiva. Un presidente, otro presidente, hasta que Eduardo Duhalde se consagra, nombra a un ministro de Economía como, ¿cómo se llama? Que la Remes Lenikov. Remes Lenikov, que se mandó una devalueta importante, Después la Baña. después Don Labaña y después Néstor Kirchner. Y el Fondo Monetario que seguía apretando hasta que hubo, comillas, un acuerdo. Y el devenir de la vida. Eso pasó. Hoy estamos en... ¿Cuántos días ya de la asunción de Milei y su equipo? Menos de una semana más o menos. Una semana y algo. Y algunas medidas. Ayer estuvimos en una reunión informal con el presidente de la Cámara, donde anticipó que estaba y está esperando ese paquete de leyes para derogar otras leyes. En realidad no son leyes, sino es un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia. Ayer lo vimos a Sturzenegger, que tuvo una actuación precisamente en ese 2001 y en el devenir también. Nunca entendí... Ese hombre estaba procesado, que yo sepa, pero bueno. Argentina a la violeta. Y se está esperando de un momento a otro el anuncio de las medidas a través de cadena nacional. Va a ser la primera vez que Javier Milei utilice en su condición de presidente la cadena nacional para hacer anuncio de estos decretos que pone el ojo y la lupa esencialmente en medidas fiscales, en regímenes laborales, dar vuelta a algunos derechos conquistados. Vamos a ver cómo responde el Congreso, porque una cosa es que llegue y otra cosa es cómo se comportan los diferentes legisladores y bloques. ¿Cómo lo ven hubo ustedes? una primera reacción, te diría, Horacio, que fue la de Germán Martínez,
el presidente del bloque. Unión por la Patria se llama. No. Del peronismo, que dijo que no es el camino el tema del DNU, en respuesta a la conferencia de prensa que dio el vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Adorni qué dijo hoy, aparte de decir las denuncias del 134? Denunció al polo obrero por el manejo de fondos que tienen, y después anunció que a las 21 horas va a haber cadena nacional donde el presidente de la Nación va a explicar en detalles algunos de los temas que tiene ese DNU, que va a ser un DNU muy, muy grande. A propósito de lo de Germán Martínez, te decía, te leo el Twitter que acaba de emitir hace apenas 30 minutos. Dijo Germán Martínez: acabo de escuchar al vocero del presidente, con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso, ahora quiere emitir un mega DNU, ese no es el camino, no hay necesidad ni urgencia, llame a extraordinarias y envíe, dijo, las reformas como proyectos de ley. No tenga miedo al debate democrático. Esto dijo hace instantes nomás Germán Martínez, presidente del bloque del peronismo, de Unión por la Patria. Bueno, es un preludio a lo que se viene. Este decreto que se va a emitir mañana en el boletín oficial va a ser enviado al Congreso de la Nación y va a tener que ser tratado por la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad de Urgencia y aprobado ahí. Con lo cual, obviamente, no es que automáticamente todo lo que sale bueno, por esa era una pregunta mía desde la ignorancia. No es que llega y el decreto entra a caminar. Tiene que ser considerado, debatido. Exactamente. Es decir, considerado, debatido y aprobado. Entra en vigencia. El problema es que tiene que, hasta que no sea rechazado por una de las cámaras del Congreso, por las dos cámaras del Congreso, el DNU sigue vigente. Tiene plena vigencia. Si se adoptan hoy, ahora lo vamos a desarrollar, Horacio, tenemos placas, porque este tema que siempre... Explícalo. Es un tema que ha cobrado una relevancia muy importante, porque ya con la Libertad Avanza, que es una fuerza nueva, recordemos, una vez más, tenía 2 diputados solamente en el 2021. Y hoy son gobierno. El hoy presidente y la vicepresidenta. Hoy son gobierno con un montón de diputados y un bloque de senadores, 7 senadores, pero que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Entonces, la hipótesis del decreto de necesidad de urgencia, ya desde hace muchos meses que está en lo alto, ¿no? De que el gobierno, para que no le paren sus iniciativas, sus políticas de gobierno, podría apelar a los DNU. Vamos a ver cómo es este edificio legal, que incluso el lunes estuvo, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, estuvo en un programa de La Nación Más, donde desarrolló todo esto. Con Carlos Pañi, exactamente. Hablando del presidente de la Se dedicó largamente a explicar... ¿El presidente de la Corte? El presidente de la Corte, nada menos explicar... si el presidente de la Corte se dedicó a explicarlo, nosotros también, humildemente. Naturalmente. Pero, hasta habló del equilibrio de las dos fuerzas, esta de manifestarte y de circular. Entonces... También. Lo dice él, no digo yo que soy un analfabeto. Pero el presidente de la Corte se dedicó largamente a desarrollar este tema que es la más pura agenda, entender qué pasa con los DNU. Vamos a tratar presidente de la Corte. Presidente de la Corte Suprema, exactamente. Atenti. Bueno, el Congreso y los DNU. Es una herramienta, el decreto de necesidad de urgencia que tiene el presidente, que está contemplado en la Constitución Nacional, los decretos de necesidad y urgencia. Es el artículo, no me quiero equivocar, 99, ¿no? La siguiente, artículo 99 de la Constitución, inciso 3, le permiten al presidente de la Nación legislar cuando, cita textual de la Constitución, circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. Es decir, que un proyecto de ley sea tratado y aprobado por ambas cámaras, ¿no? Hay que ver que consideran que es una circunstancia excepcional. Eso ahí entra... ¿Qué es una circunstancia excepcional para modificar derechos del trabajador? Exactamente, a lo que yo iba cuando hablábamos de que si va a ser
si puede ponerse en vigencia o no, es justamente por eso, porque, como bien dice Guido, puede ponerse en vigencia, pero en el medio, al ser un decreto, te pueden llover, como ya amenazó la CGT, con plantear un recurso de amparo ante la justicia, con lo cual también te puede frenar un DNU, Claro. un amparo judicial, digo, ¿no? comprendo. No es una ley, a eso hoy, no tiene, Claro, no tiene fuerza de la ley, estructura y la base sólida de una ley, claro. ¿no? No tiene, siempre son polémicos los DNU, siempre se hace la lista de qué presidentes apelaron más a DNU que otros. Bueno, en los ¿no? 90 era una fiesta. Siempre es un terreno de disputa. Los 90 ¿no? fue una fiesta. Sí. Te dieron vuelta el país y te vendieron el país con los DNU. Bueno, no por casualidad hay esta límites, barra no se puede, dentro del equipo. Claro, Sí. exactamente. No se puede hacer un DNU de cualquier cosa. La Constitución prohíbe los DNU en 4 casos o materias, ¿no? Normas que regulan materia penal, tributaria o electoral y también de régimen de los partidos políticos. Pongamos, por ejemplo, no se puede eliminar, cambiar el sistema electoral por DNU. No se puede subir impuestos por DNU. Modificar leyes penales. No se puede. Son materias que están vedadas al alcance y leyes de los laborales DNU. siempre. Bueno, en materia laboral no entra lo que no está prohibido, está permitido, dicen los abogados. ¿Te das cuenta? Materia penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos son los 4 vetos que tiene el alcance de los DNU. El rol del Congreso. Esto que decía antes Martín, cada vez que el presidente emite un DNU, el jefe de gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Está compuesta por miembros de las 2 cámaras, 8 senadores y 8 diputados, de manera representativa, tiene que ser cómo se conforman todas las comisiones, ¿no? Es clave para cualquier gobierno controlar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, si no me equivoco, el presidente era el diputado Marcos Clery de la provincia de Santa Fe, ¿no? Oficialista. Y en el gobierno de Mauricio Macri también estuvo presidida por un oficialista. Siempre es una de las comisiones clave, así como presupuesto, que la controla un miembro del oficialismo. De acuerdo con la Constitución, el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición, acá está lo que decíamos, deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Después lo podemos desarrollar, pero ya está cobrando tanta importancia la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con vistas a lo que viene, que hay una unión de bloques aquí en diputados provinciales y de miembros del ex Juntos por el Cambio, que ya ha propuesto a Nicolás Massot como miembro. Han juntado 32 voluntades de diputados y ya dijeron, nosotros queremos un lugar para Nicolás Massot en esta comisión bicameral. Es la primera acción de este grupo parlamentario, ¿no? Está la coalición cívica, el bloque, estos bloques Cambio Federal y bloques provinciales. Imagino también. que Massot no se resistió. No, bueno, está articulando. No, me imagino que Massot... Massot es uno de los articuladores, el sector de Nicolás Massot y Emilio Monzó. No creo que se haya resistido Massot. Creo que está más es una movida, pero es una movida de un grupo de bloques. Claro. Estamos viendo cómo la Comisión de Trámite de los DNU está cobrando esta relevancia. Bueno, como cualquier comisión, tiene que emitir dictamen. El DNU debe ser tratado por el Pleno de las 2 cámaras o no tratarse. Mientras no se trata, claro, ahí camina. No, para. ¿Cómo? Mientras no se trata, claro, ahí camina. corre lo que es la jurisprudencia italiana, donde decía que el silencio del Parlamento ratifica. Hay otros parlamentos ¿Eso donde... quién lo dice? ¿Los italianos? Eso viene del derecho romano, donde se planteaba... ¿El silencio del Parlamento? Claro, pero hay otra corriente que dice que
te obliga a emitir inmediatamente una contestación del Congreso. Sí. Eso fue el debate, ¿te acordás que se dio cuando surge después de la reforma del 94, reforma constitucional, la implementación de los decretos, de cómo esta bicameral controlaba estos decretos, que hubo todo un debate ahí de por medio, al conformarse esta bicameral, si el silencio ratificaba o no, o debía existir un rechazo inmediato, o no rechazo. Claro, porque es una aprobación. institución que viene, la de los DNU, del 94. Claro, exactamente. Viene de la Constitución reformada. Claro, exactamente. Es el túnel del tiempo. Es el túnel del tiempo. Sí. Cierro los ojos y es la década del 90. Cierro los ojos es el 2001. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Está bien. Hoy es un día de reflexión en Boniana, pero no importa. Disculpe. Sí, hay que decir ¿Cómo que llegamos hasta acá? todos los presidentes apelaron. No, está todo bien. Lo que pasa, está todo mal. en algunos momentos donde hay mandato, es un recurso que tiene el Ejecutivo cuando la tiene complicada en el Congreso. Bueno, a ver, Esto la década del 90, es una realidad. con 9 personas en la Corte Suprema, con mayoría automática, te lo mandaba acá y te vendió la Argentina. Y te vendió la Argentina. Y uno de los que estaban en la Corte lo tenés ahora como barra, haciendo la propia, escribiéndote la letra chica. ¿Qué querés que te diga? El túnel del Lo que tiempo. pasa están los poderes, ¿no? Sí. del Estado Sí, sí. y también están los consensos sociales, porque si no, sin eso tampoco se pudo haber avanzado en los 90, ¿no? Tenía, pero bueno, es otro debate. Claro, exactamente. Es el debate. La Y- mitad de la Argentina que quedó en banda todavía no tiene ni voz ni voto. Hoy le dijeron arriba del tren a los nietos de los que quedaron en banda en el 90, atenti, si te interesa, fila india y a una plaza. Los pueblos no se someten de un día para el otro. Los pueblos no se someten de un día para el otro. El coloniaje, y no quiero venir con un discurso berreta, se va inculcando culturalmente el tema. Yo no digo, ok, Fashion Week, dame un cheesecake. Eso es una penetración despacito, lenta, y cuando ya te diste cuenta estás embarazado. Disculpe. No, está muy bien. Claro. El mecanismo, entonces, para que deje de tener vigencia, el decreto tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Por las dos. Si solo una cámara lo aprueba, el decreto es válido. Y también si no es tratado por alguna. Quiere decir que hay que tener control de la bicameral de trámite legislativo, donde ¿cuál es el deseo del gobierno? X gobierno, que no se reúnan todo el año, que ni siquiera se conforme. Entonces, ¿qué pasa? La oposición viene y dice, todavía no se conformó la bicameral de trámite legislativo, hay que conformarla porque hay que tratar los DNU del presidente, Claro. de este o de Bueno, otro. ayer, ¿no? ayer lo dijo en la reunión esta informal que tuvo, y también agradezco que hayamos participado con el presidente de la Cámara, que estaba esperando de cualquier manera todo el paquete, ¿no es cierto?, para considerarlo. Bueno, sobre esto hablamos con Fernando Mayorá, ¿se acuerdan ustedes, este hombre de Santa Fe? ¿Y qué dijo entre otras cosas? A ver. Primero, imagino un parlamento más cerca de la gente, imagino una política acercándose más a la gente, las necesidades. Creo que la política se había distanciado mucho, había un discurso ideológico encapsulado en planteos ideológicos que fueron rechazados por la gente en las elecciones. Las últimas elecciones demostraron eso. La gente apostó al sentido común y apostó quizás a soluciones drásticas, a soluciones que son difíciles de tomar, pero que Javier Milei ha tomado la decisión de hacerlo y ha recibido ese respaldo popular. Así que espero un Congreso donde los legisladores tomen en cuenta esa voz del pueblo expresada en las urnas, ese respaldo que recibió el gobierno, y que acompañen más allá de las diferencias ideológicas que pueden tener, porque el Congreso es un lugar donde se juntan las diferencias ideológicas, pero espero que estén a la altura de las circunstancias y de la grave crisis que está pasando la Argentina y acompañen las decisiones del gobierno que está tomando y que la sociedad decidió seguir. Yo imagino que todos los bloques van a acompañar con el quórum.
Creo que hay una responsabilidad institucional que no depende del partido o del bloque al que se pertenece cada legislador, sino que tiene que ver con la responsabilidad institucional que tienen todos los legisladores, y me parece que van a acompañar con el quórum al menos. Y creo también que la mayoría de los bloques van a acompañar las políticas o los proyectos de ley que trae Javier Milei al Congreso. Por supuesto que la tarea nuestra de La Libertad Avanza va a ser escuchar, dialogar, tratar de explicar y que se entienda el sentido de cada una de las reformas que está planteando Javier y buscar los puntos de consenso, pero que no tergiversen ni modifiquen el sentido ni el camino que se está emprendiendo. Bueno, ahí está don Fernando Mayoraz, que lo hemos entrevistado y tiene su mirada a propósito y a partir. ¿Qué estuvo preparando, profesor? Dígame, Di Natalia, aparte de la ley de ganancias, ¿usted me ha recomendado un libro hoy? Un libro, exactamente. Un libro. Porque hablábamos con Pato Méndez. Con Pato Méndez de Fouché. ¿Cuál es el apellido? Fouché es el libro. Fouché. ¿Y quién es ese señor? Era un secretario de Estado del gobierno de Robespierre. Robespierre, la Revolución Francesa, me está hablando Exactamente, usted. posterior a la Revolución Francesa. ¿Los jacobinos eran ellos? No. Y después hay un libro muy interesante que yo le recomendaba de a Robespierre. Bon, de Robespierre. Es una biografía. Se la voy a traer. ¿Y puedo leerla sin tener contexto? Tengo un contexto general, el mismo libro lo va llevando en su contexto, digamos. Yo puedo ir a buscar... El contexto de la Revolución Francesa, ¿Ese Robespierre era extremo? Tremendo, sí, claro. Sí. Al punto tal que lo terminaron colgando después. Lo terminaron colgando. ¿Pero por qué lo terminaron colgando? Claro. ¿Pero por qué lo terminaron colgando? ¿Eran los jacobinos esos? No. No, porque era posterior, claro. Era un hombre de lo que se llamó el estado del terror. ¿no? Claro, porque empezó a perseguir a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la revolución. ¿no? Entonces, ¿y los jacobinos se pasó eran? De mambo, diríamos. ¿Y los jacobinos quién eran? Y jacobinos eran justamente los que impulsaban la Revolución Francesa. ¿Y estaban en contra después de Robespierre? Y los girondinos, que eran una postura... ¿Los quién? Girondinos. Los girondinos. ¿Y los jacobinos terminaron incluso matando a Robespierre? Parte de los jacobinos sí, lo que pasa es que hay toda una separación interna ahí, ¿no? ¿Rousseau era importante ahí? No. ¿Perdón? ¿Rousseau era importante? Bueno, ¿Quién era el ideario aparte de Robespierre? A ver, el pensamiento de Rousseau va en línea con la Revolución Francesa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... el contrato social y todo eso. Exactamente. Claro, los derechos del hombre. El iluminismo nutre ideológicamente. ¿Cómo dijo? El iluminismo. Claro. Nutre ideológicamente. Antes era la idea de que Dios había bendecido a las monarquías que reinaban y gobernaban por derecho divino, y eso era indiscutible. Exactamente. Entonces, en el siglo XVIII, el iluminismo, Voltaire, Rousseau, etcétera, son esas ideas, son las de la razón, son las que nutren ideológicamente la Revolución Francesa, además de los cambios. Yo digo, nunca entendí. Y aparte, perdón, por lo que el ascenso de la burguesía. Empieza a haber una separación del Estado, de lo que es la Iglesia, ¿no? También. Claro. Sí, claro. Y el ascenso de la burguesía, que necesitaba un nuevo régimen. Pero digo, que quedaba vieja Napoleón la monarquía. viene después. ¿no? Napoleón viene después. Sí. ¿Cómo consagran? Tipos que habían pensado que había que nivelar en horizontal y aparece la figura de un emperador. Eso nunca lo entendí. Más allá que el tipo conquistaba. Porque es nacionalismo puro. Eso va es nacionalismo puro. Expansión territorial. Lo mismo que pasó con Hitler. Y nacionalismo puro. Bueno, sí, podés decir que sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, pero la historia se repite, como decía Hobsbawm, ¿no? Es cíclico. ¿Cómo me gusta Hobsbawm? Eric Hobsbawm. Tú aquí en el Congreso, ¿sabías vos, no? No. Sí, señor, lo trajo el diputado Bravo en su momento, el socialismo, para ser más justos. No me digas. Estuvo en el Salón Azul dando una conferencia, estuve presente y me firmó un libro. El libro se llama El Imperio. Qué privilegio. Fabuloso, un personaje divino. El otro día murió el Tony Neri, que yo lo entrevisté para la Universidad de San Martín. Fabuloso. También, multitud. ¿Cuándo lo entrevistó? Y yo lo entrevisté, te voy a decir, hace menos de 10 años. Un gran pensador. Yo hacía Canal 23. Hacía un programa que se llamaba Marcas de la Historia, aparte del noticiero.
Pero la charla de Hoffman acá, habría que ver, por ahí hay algún archivo de eso en el Congreso, bueno. porque la dio... No hace mucho compré un libro que se llamaba Años difíciles, años complicados. Años de interesantes. Hoffman, es una biografía. Años interesantes. Es una autobiografía. Una de autobiografía. Hoffman. Años interesantes. Su pasaje por el socialismo, Impresionante. por el comunismo Impresionante. también. Bueno, muchachos, vamos con Bueno, las ganas. te Hoy cuento un que libro ayer- hablando de ganancia. ¿Cuánto vale un libro? ¿15 a 20 lucas? ¿Cuánto vale? Sí. El Pato se fue y me dice, comprar el libro de ¿cuánto vale? 15 a 20 lucas. Bueno, pero el Pato, vos viste cómo es. Pato Es el tiene Pato plata. Donald. ¿eh? Es un grande. Bueno, ¿Cómo leer al Pato Donald? Ariel ¿Eh? Dorfman. ¿Napoleón? ¿Viste Napoleón? La No, película. me dijeron que es un bodrio. Muy mala, muy mala. Me dijeron que es un bodrio, de parte dura es 3 horas y indignante, media. ¿La viste? Sí, no la terminé ¿La de llevaste a ver, ver? pero- ¿Fuiste con tu pibe, no? Sí, se aburrió y primera vez que me levanto un cine en mucho tiempo. epa, Me parece un desperdicio porque Ridley Eran Scott 3 horas. ¿Cuánto es mi, valen? es mi director preferido porque hace cine como nadie. Y el actor un también. monstruo, El el actor actor no es es el del extraordinario. Guasón. Claro. Pero ya poner un actor, Napoleón es coronado emperador a los 35 años y ¿Y este señor cuánto tiene? ¿Más de 50? y es un hombre grande de la edad que tiene Pero digo, el actor. ¿y la ¿no? historia está bien contada, no? No se ve la grandeza de Napoleón. Ah, no. No. Tiene errores errores históricos, y- dice nuestra maestra productora. y no muestra la Lo dice gran- también nuestro sí. gran fotógrafo. No muestra la grandeza de Napoleón. No muestra. Es decir, uno Bueno. dice, ¿por qué llegó acá? Parece un pusilánime. Pero escuchame una cosa. Contada Era pa- un Los grande, gringos quieren total. contar siempre Es la más, historia. todavía se sigue hablando de Napoleón. A ver, Sí, empecemos claro. de nuevo. Que los gringos cuenten la historia de Batman. ¿No es cierto? Que los gringos cuenten. Los gringos quieren contar cualquier historia. Cualquier historia. Está todo bien, Sí. son la meca del cine. bueno, Bueno, vamos con la ley de ganancia. les cuento que ayer hubo una reunión de gobernadores, de todos los gobernadores, con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el ministro del Interior, estuvo también presente ahí mismo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, hablando un poco, bueno, de esta nueva relación que va a establecer el gobierno nacional con las provincias, justamente el tema de recortes, se habló de cómo va a ser el uso de transferencias con mayores recortes, como lo anunció el propio Milei, se habló de un freno en la obra pública, como reiteró Milei ayer también en la reunión, no hay más plata, se habló también de cuáles van a ser las alternativas, porque los gobernadores, ¿qué plantean? Bueno, perfecto, nos recortan dinero, nos recortan fondos e incluso obra pública. A partir de ahí empezaron reclamos de los gobernadores porque hay un agujero fiscal que dejó el entonces ministro de Economía Sergio Massa al recortar, al eliminar ganancias y al fijar compras sin IVA, un agujero fiscal de esos fondos que se recaudaban que iban a las provincias. Ante esta realidad, los gobernadores dijeron, bueno, coparticipemos el impuesto al cheque, que es un impuesto que se lo llevan todo para la nación. El gobierno nacional dijo, no se puede coparticipar el impuesto al cheque porque parte de ese impuesto va para la ANSES. Como medida alternativa, lo que planteó el presidente de la Nación es volver a instalar el tema ganancias, es decir, aprobar nuevamente la restauración de ganancias. Ahora vamos a ver en detalles de qué se trata esto, como para cubrir, dijo, transitoriamente este agujero fiscal que hoy tienen las provincias, algunas de las cuales ya dijeron que están complicadas para pagar salarios, algunas estuvieron complicadas para pagar aguinaldos. Bien, ¿de qué se trata esta idea de volver atrás o marcha atrás con el impuesto a las ganancias? Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza la posibilidad de mandar un proyecto de ley para volver al sistema anterior, que planteaba esta ley que está vigente. Se aprobó en septiembre en el Senado, se convirtió en ley la reforma del impuesto a las ganancias propuestas por el gobierno anterior, y vamos a ver ahora cómo está hoy la ley y cómo quedó el tema ganancias, que se quiere volver atrás, ¿no? La siguiente placa. El cambio más significativo señala que solo vamos a seguir más adelante con esto, ¿no? Más adelante. Dale. Un día de estos.
Nada, dentro de un rato porque tenemos un invitado. Dale. Pero antes de recibir a nuestro invitado, vamos a escuchar a María Laura Rodríguez sobre la actualidad parlamentaria. A ver qué dice, señora. La primera cosa que tenemos que recordar que lo que se votó hace unos meses atrás no fue la eliminación total del impuesto de ganancias. Fue solamente para un determinado grupo y sector y una determinada característica. La presión fiscal de ganancias se votó tiempo atrás, dentro del marco, decimos nosotros, incluso de la campaña de lo que fue el ministro de Economía Massa, pero fue parcial. Ahora, Juntos por el Cambio en ese momento dijo que hay que abordar a todo el tema tributario, porque sacar parcialmente algunos impuestos sin disminuir el déficit fiscal podía generar desequilibrio, entre otros argumentos que nosotros utilizamos. Los hechos finales nos dan la razón, que es así, que la única forma de equilibrar esa disminución sin tener un plan que ataque todo lo que es el déficit fiscal era emitir más, con lo cual se iba a generar más inflación. Efectivamente esto es así, entonces lo que en principio se anunciaría era la restitución previo a esta modificación para posteriormente avanzar con un plan bastante más amplio en la idea de disminuir la madre de todas estas batallas, que es el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que uno tiene. Bueno, ahí la escuchamos atentamente. Vamos a decirle buen día, bienvenido como siempre a don Gabriel Chompitaz, diputado, un hombre del PRO de Santa Fe. Gracias por venir. Buenos días, gracias. Siempre tan dispuesto para ayudarnos a pensar algunas cosas puntuales. Bueno, ¿cómo está la cosa en Santa Fe? Veníamos charlando, incluso esperándolo, en estas novedades, no solamente por el gobernador, sabemos que la ministra también estuvo ahí, han reordenado incluso una relocalización de detenidos sospechados de no solo de narcotráfico, sino de tener vinculaciones con el afuera, y ese afuera con toda la intranquilidad y toda la inseguridad que vive la provincia. Bueno, nos interesa conocer su opinión. Bueno, en el análisis previo a la asunción del gobernador Puyaro, se determinaron 3 cuestiones puntuales en seguridad que tienen que ver con la conducción y el reordenamiento policial, por un lado, la implementación de los pabellones de alto perfil en las penitenciarías para los criminales más peligrosos y la implementación de investigaciones criminales complejas sobre las bandas narcocriminales que operan en la ciudad. Es muy complejo todo eso, es muy complejo. En ese sentido, el segundo día de gobierno se comienza con los allanamientos dentro de la prisión de Piñeiro, allí en el Gran Rosario. Se detectan muchísimos Cuénteme, porque problemas. yo vi una foto nada más y usted habla con propiedad. ¿Dónde queda y quiénes están alojados ahí? La prisión de Piñeiro queda en el Gran Rosario, una localidad que está pegadita a la ciudad de Rosario. Es una de las tantas prisiones importantes que tiene la provincia de Santa Fe. Allí hay alojados muchos criminales de importante talla. Bueno, fueron retirados de allí y colocados en pabellones de alto perfil. Esto significa que no tienen contacto con el exterior durante 15 días, o sea, puede llegar el abogado en 15 días. Obviamente se le retiraron lo que es teléfonos, tablet, televisores y todas esas cuestiones. Siempre me resultó incomprensible. Alguien que está privado de libertad, el afuera, sobre todo en ese panorama, en ese universo, el afuera está latente. Son negocios clandestinos, horribles, qué sé yo. Sí, andá, subí, bajá, comprá, vendé, matá. Bueno, ese fue uno de las intervenciones iniciales. Luego de eso se ataca a balazos un cajero del Banco Macro, se ataca... ¿Un hospital? El hospital de emergencias Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario, con una nota que amenaza al gobernador y a su familia. Y a su familia, si tocaban el pabellón 9 de esa cárcel, sí, iba a haber muertos. Bueno, justamente el gobernador, a través del Ministerio de Seguridad, ordenó, instruyó el allanamiento de ese pabellón. Se detectó drogas, armas y demás. 10 horas más tarde, nuevamente se allana el mismo pabellón y también se encontraron... No te puedo creer. Entonces, ese problema de infiltración... Yo digo, hago una pregunta desde la ignorancia. Yo no quiero sospechar de nadie, pero quienes cuidan, hay varios anillos en responsabilidades. No es la película Tumbero o los queridos actores. Esto es todo verdad. Hay un primer anillo, un segundo anillo, está el carcelero y está el director del penal. Digo, en esa línea hay corresponsables también. Digo, si a 2 o 3 días
está de nuevo todo lo que no tiene que estar. A las 10 horas. Claro, a las 9 horas, a las estaba. 10 horas. Bueno, yo entiendo que la infiltración de las instituciones es muy grave en la Argentina, obviamente, no solo la penitenciaría, la policía, también la política, la justicia. Totalmente. Y muchas otras instituciones. Totalmente. Pero lo importante es que el gobernador Puyaro bajó la orden y tiene la determinación. Puyaro fue ministro de Seguridad de la provincia. Claro. Así es. Es decir, que conoce lo que está hablando. Conoce mucho la materia y tiene la determinación Puyaro de... La determinación. Determinación, la decisión política de llevar adelante las operaciones necesarias para volver a... Y tiene a recuperar. consentimiento también, por supuesto, de la ministra de Seguridad. Así es, y justamente en el día de ayer, no, anteayer, perdón, se presentó el Plan Bandera en la ciudad de Rosario. ¿Qué es eso? Es un plan que implementa el Ministerio de Seguridad de la Nación junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, en donde se lleva adelante un comando conjunto dirigido por el gobernador y por la ministra de Seguridad, en donde operan 4 fuerzas federales, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, junto a la Policía de la provincia de Santa Fe, no solo para lo que tiene que ver con los operativos en calle, sino también para la inteligencia criminal y obviamente para el aporte de tecnología aplicada en materia de seguridad. Me parece mirá, que eso es tecnología aplicada, fundamental para la ciudad de Rosario, Ahora, entendiendo que lo veníamos reclamando hace tiempo. Diputado, justamente en esa visita que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de la posibilidad de reformular las leyes de seguridad interior y de defensa para que haya una eventual participación, colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y también habló del tema de terrorismo. Es eso del Plan Bandera. Es parte de eso, lo anunció. ¿Está de acuerdo usted con que las Fuerzas Armadas participen activamente en la lucha contra el narcotráfico? Hay funciones que determina obviamente la Constitución, las leyes, y las Fuerzas Armadas, su objetivo, su razón de ser es la soberanía nacional, la defensa nacional, y es importante trasladar a las Fuerzas Armadas en todo su esplendor a la frontera para poder liberar de esa manera Gendarmería, que pueda colaborar con las distintas policías provinciales, en mi caso la policía de la provincia de Santa Fe. Lo referido acerca de las Fuerzas Armadas por parte de la ministra tiene que ver con la logística que puede aportar el ejército o las distintas fuerzas a la lucha y el combate contra el narcotráfico. Pero eso ya está previsto en la Ley de Seguridad Interior, no sería un cambio de roles. Eso me parece correcto, el aporte de logística. Obviamente no el personal de Fuerzas Armadas en esta guerra urbana que vive Rosario, porque en definitiva es una guerra narco, en donde todos los días matan a una persona, en donde todos los días hay enfrentamientos, sicariato, hay extorsiones, hay entraderas. Hoy y las Fuerzas Armadas no tienen una formación para eso, ¿no? No, claramente eso es una función policial, una función indelegable del Estado, pero sí la logística y la parte relacionada a la inteligencia me parece importante. Claro, pero el gobierno está evaluando justamente que haya una participación más activa y una presencia de los efectivos militares, como ocurre en Brasil, como ocurrió en Colombia en algún momento, como ocurre en algún lugar de países europeos. ¿Eso podría ser posible si se modifica la Ley de Seguridad Interior y Defensa? Digo, en ese esquema, ¿ustedes estarían de acuerdo en Santa Fe? Bueno, entiendo que puede ser posible. En mi caso, y hablo en términos personales, no estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas patrullen las ciudades. La ciudad de Rosario está en una situación muy crítica, muy delicada, con un problema de narcomenudeo, de microtráfico, no de narcotráfico, es una derivación del narcotráfico, en donde bandas muy precarias, clanes familiares muy violentos generan esta disputa territorial y generan los homicidios, los asesinatos, los robos, las entraderas y demás que todos conocemos. Creo que la policía de la provincia de Santa Fe está capacitada. Hasta el día de hoy no tenía un apoyo político, una decisión política. Es una de las mejores policías, la policía de Santa Fe, de la República Argentina. Tiene los mejores tácticos, los mejores investigadores. Conozco muy bien a la policía de la provincia de Santa Fe y necesitaba una espalda política, porque lamentablemente han sufrido el derecho penal de 2 velocidades, el derecho penal de 2 o de doble estándar, como se le dice. Esto significa que la presunción de inocencia es solo para el delincuente, pero nunca para el policía. El policía está todo el tiempo debatiéndose si tiene que actuar, si tiene que salvar a un ciudadano, si tiene que salvar su vida o si se tiene que quedar quieto. ¿Hay muchos juzgados federales vacantes? Sí. Bueno, este es un tema. Este es todo un tema. Sí, claro. Digo, el que pone el cuerpo en la calle, pone el cuerpo en la calle.
Entonces, ¿pero quién dirime si la presunción de inocencia, tanto del delincuente como del policía? Pues tiene que haber un juez. Y hay vacancia, hay juzgados vacantes, no vacancia. Hay juzgados vacantes, que justamente ahora, el otro día con la asunción de juez, se retiraron todos los pliegos. Y van a repensar cuáles van a ser los próximos pliegos. Es todo un tema ese. Es todo un tema y también... Es todo un gran tema. Y también el tema relacionado a la justicia local. Claro. La semana pasada hubo un avance en la legislatura de la provincia de Santa Fe, en la legislatura local, en donde se aprobó la adhesión a la ley de narcomenudeo. Eso es muy importante. ¿Qué es eso? Contame. Eso es la autorización para que tanto los fiscales provinciales como la policía, las secciones investigativas puedan perseguir el narcomenudeo y el microtráfico. ¿Qué van a hacer con la minoridad? Porque a los pibes los hacen ingresar con el primer sobre, el segundo sobre, y el pibito entró. Y el pibito se convierte en un individuo dolorosamente peligroso. Y entonces, ¿qué van a hacer con todo eso? Porque, qué sé yo. Bueno, los niños y adolescentes son esclavos de estas estructuras de mafia organizada. Lo hemos visto en Brasil hace 30 años. Yo lo he hecho cubierto miles de notas en Brasil con los chiquitos. Creo que hay un abordaje paralelo. ¿Qué van a hacer acá en la Cámara de Diputados? ¿Vos estás trabajando en algún proyecto? Bueno, nosotros hemos trabajado algunas ideas, algunos proyectos. A mi entender, la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, pero al mismo tiempo hay un trabajo social que es el más importante en materia de seguridad. Coincido plenamente. Que tiene que ver con la educación, la cultura y el deporte. El deporte como herramienta alternativa coincido plenamente. Para la educación, donde los chicos aprenden disciplina, respeto a la autoridad, respeto a las leyes. Y en ese sentido me parece que la política en su conjunto tiene que tomarlo como política pública, como política de Estado. Entender que la prevención de las adicciones es fundamental en la República Argentina porque tenemos una matriz que se llama droga, una matriz de oferta y demanda, en donde manifiesta la oferta a través del narcotráfico y la demanda a través del consumo. Se habla mucho de la lucha contra el narcotráfico, pero no se habla de la prevención de las adicciones. Y eso es la clave de toda esta Bueno, ahora lucha. todo va a estar contemplado, digo, más allá del desarrollo social. ¿Cómo se llama el Ministerio de Capital Humano? Capital humano. Todo lo que acaba de expresar Chupita entra en el capital humano. Si vos tenés un niño, un adolescente, ese es un capital humano para rescatarlo de todo ese negocio sucio y maldito. Exacto, eso queda atrapado. Es una apuesta que tiene que hacer la política muy fuerte, porque es a mediano y largo plazo. ¿Y tenés un proyecto sobre eso? Bueno, sí, hemos trabajado en ambos sentidos. Primero en bajar la edad de imputabilidad, entendiendo que hay... Es complicado eso. Sí, hay estadísticas que demuestran de que los países que han bajado la edad de imputabilidad han mejorado su sistema penal, pero al mismo tiempo proyectos que tienen que ver justamente con esto del abordaje social. Principalmente... ¿Y de dónde lo pensaste? A ver. Dos cuestiones. Primero, trabajar en la escuela, en la educación, en los colegios, en donde sea obligación. Dijiste deporte también. También deporte, pero en la escuela. Tenemos un proyecto aquí en la Cámara de Diputados donde en la escuela sea obligación, cambiar la currículum sea obligación, que profesionales puedan enseñarle a los chicos la prevención de adicciones. Me parece muy bien eso. Eso me parece importante, sobre todo en la escuela primaria. Y lo que tiene que ver con el deporte, básicamente el trabajo en clubes de barrio. Yo puedo hablar puntualmente de mi ciudad, la ciudad de Rosario, donde tenemos 320 clubes de barrio con muchísimos problemas. Los clubes son abordados por las bandas narcocriminales, son cooptados, les regalan botines, les regalan pelotas y ya los tienen. Como ocurría en Colombia, ¿no? Como ocurría en Colombia. Exacto. Entonces, de esa manera ya los tienen incorporados a ese sistema perverso. Claro, ¿cómo se corta eso, digamos, más allá de la prevención que usted menciona? ¿Cómo cortas el negocio? ¿Cómo se corta? Bueno, es un trabajo paralelo. Primero es un trabajo de inteligencia criminal para comprender quiénes son los actores que están trabajando en el territorio, obviamente apresarlos, enjuiciarlos, y al mismo tiempo, paralelo a eso, hay que llevar adelante el trabajo social. Por eso es tan importante tanto el trabajo de un profesor de música o un profesor de educación física como el trabajo de un policía. Sí, te entiendo. Bueno, vos te ocupás de este tema. ¿Cómo vas a integrar otras comisiones que ahí el gobierno hoy, que está tratando de menos a más, tener más consenso para aprobar
otras leyes que tienen que ver con la economía de todos los días, regímenes de trabajo. ¿Te interesa eso también? Sí, claramente. Estoy muy comprometido con los temas de la actualidad de la Argentina. A mí me interesan los temas relacionados a la seguridad y a la energía. Sí, eso lo sabemos. Pero entiendo... ¿Qué dijiste, energía? Energía, sí. He participado 2 años mirá. en la Comisión de Energía. No sabía eso. Me parece que es un tema estratégico para el futuro de la República Argentina. Sin duda. Pero al mismo tiempo los temas de coyuntura, los temas de la actualidad, la inflación, la economía, me parece que eso es fundamental. La Argentina tiene que ir a un cambio de paradigma, a mi entender, un cambio que tiene que ver con una reforma laboral, algunos la pueden llamar flexibilización, otros la pueden llamar modernización. Eso, perdón, justo que toca ese tema, diputado, ¿eso puede ir por DNU? Como lo que está previsto hoy que anuncia el presidente. Bueno, yo entiendo que lo más recomendable y lo más prudente para la República Argentina es que sea por ley, que el Congreso tenga el consenso necesario para aprobar una reforma de tal tamaño. Me parece que la Argentina tiene que ir a ese modelo de empleo en donde se permita a quienes quieren invertir, no estoy hablando de inversores extranjeros, sino inversores locales, pymes, emprendedores, que quieran tomar 1, 2, 3 o 10 empleados, puedan hacerlo de una manera correcta y no de una manera extorsiva, como sucede a veces por la incursión de algunos sindicatos, no de todos. Ese es el planteo número 1, una reforma laboral que necesita la Argentina. Obviamente una reforma del Estado. Achicar el Estado es importante, no en su dimensión económica, pero sí en lo que tiene que ver con lo gestual hacia el ciudadano. El ciudadano está necesitando que nosotros desde la política le demos mensajes, gestos de achicar las estructuras políticas, me parece correcto. Y también, obviamente, una reforma impositiva que implique achicar los impuestos, que implique beneficiar a los contribuyentes, en definitiva, que no reciben servicios o reciben pocos servicios del Estado. El otro día vino una colega tuya que también está contigo, que está estrenando gestión. Recordame el nombre, que ella te mencionó. Verónica Razzini. Verónica Razzini. Bueno, Verónica Razzini... Que tenía una pyme, me contó de su familia, que tenía así su bisabuelo, un corralón, pero ahora se dedica a la construcción. Bueno, Verónica Razzini es una empresaria rosarina. Tal cual. Que sufrió bloqueos por parte de los sindicatos, camioneros. Eso me contó. Y en esa oportunidad, junto a Florencia Arieto, armaron un movimiento empresarial antibloqueo y hoy asesoran a muchísimas empresas y pymes. Ella va a estar con vos en el bloque. Exacto. Ella es de nuestro grupo político en la ciudad de Rosario. ¿Vos la conocías todavía de esa época? Logramos convencerla que sea diputada. Sí, eso me dijo. Le digo, ¿cómo llegaste hasta acá? Y dice, no, me convenció, pero digo, está bien. La verdad que la buscaron muchos grupos políticos y logramos convencerla porque es una persona muy respetada en la ciudad de Rosario. Hoy está empezando a tener una trascendencia nacional a partir del movimiento escuchamos con mucha atención, empresarial. Y ha demostrado mucho coraje al plantarse al gremio, que tuvo la empresa bloqueada 100 días. Le balearon la empresa. Sí, nos explicó aquí, ¿no? Nos explicó. Y la verdad que es un ejemplo para lo que viene en la Argentina. Bueno, ¿y cómo vas a...? ¿Ustedes cuántos son los del PRO? ¿Vos, esta señora, quién más? 39 somos. ¿Del PRO? Del PRO, exclusivamente del PRO. Ya el bloque histórico de Juntos por el Cambio no se conoce como se conocía años anteriores. ¿Vos sos de Rosario Central? No. Hincha de Rosario Central, acabamos de salir campeón. Por eso digo. Así que estamos felices y le mando un saludo a todos los rosarinos. Ahora juegan de nuevo, ¿no? Ahora jugamos otra final contra River, pero la verdad que ya estamos hechos. Con este campeonato estamos felices los rosarinos. Y ahora, ¿cómo en estos últimos días este tema del ex Juntos por el Cambio? Claro, se ve que hay algunos alineamientos donde no está el PRO. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, es una situación muy difícil. El histórico Juntos por el Cambio ya no existe. Ya forma parte de... Forma parte del pasado. Quizás en alguna negociación o en algún tema puntual puede volver a unificarse en el voto, pero ya no en el interbloque que se conocía. El radicalismo por un lado, un sector más pequeño de la coalición cívica, otros grupos menores y el PRO también por el otro. Ha quedado muy particionado el Congreso de la Nación. Ya no es el equilibrio que conocíamos de 119 diputados del kirchnerismo. ¿Vos volviste a tener contacto con Macri? Sí, lo vi a Mauricio en varias oportunidades estos últimos 6 meses. Lo vi muy bien, lo vi liderando el PRO, con intenciones de volver a liderar el partido, me parece correcto. Me parece una elección
importante si él decide que Claro, así sea, así será. porque tuvimos problemas y no logramos ni siquiera entrar al balotaje de Juntos por el Cambio, justamente por las divisiones internas. Ahí va. Entendiendo que tuvimos 10 candidatos a presidente en Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece? Siempre los menciono, pero luego de esos 10 candidatos una elección mucho más compleja entre Horacio y Patricia y llevó a que ni siquiera entremos al balotaje. Pues te digo gracias. No, gracias a te digo ustedes. gracias, nos ayudas a pensar desde otros lados. Gracias, buena vida. Gracias para a vos. ustedes. No te vayas, hacemos un corte, vamos y venimos. Dale. Gracias. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Diputado TV para mí ha sido muy importante en la gestión del 2015 al 2019. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones siempre he estado al lado de usted y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser.
DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos hablando de historia. La gente antes dirimía sus diferencias con duelos. Se enfrentaban unos con otros. Y alguien... Tenía honor, la gente tenía honor. ¿Qué cosa el honor, no? El honor. El código de honor. Honor. Honor y gratitud al gran Sarmiento. No, yo nunca le daría honores a Sarmiento. Honores. No. Bueno, ley de ganancias. Seguimos hablando de ganancias. Retomamos somos unos el malabaristas de la palabra. Fuimos, volvimos, hablamos con este hombre de Santa Fe. Es bravo lo de Santa Fe, ¿eh? Claro, sumamente grave. ¿eh? Es grave lo de Santa Fe. Muy grave. No se puede. Pero vamos con la ley de ganancias. Bueno, seguimos con el tema de ganancias. Como decíamos, hubo reunión de gobernadores ayer en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Se habló del agujero fiscal que queda en materia de fondos que no reciben las provincias, justamente porque durante el gobierno de Alberto Fernández, en la última etapa, se eliminó el impuesto a las ganancias aproximadamente para 800.000 trabajadores en relación de dependencia. Esto, junto con el compre sin IVA, genera un agujero fiscal. Las provincias dicen, bueno, a cambio de eso, ¿qué nos dan? El gobierno nacional dice, vamos a dar marcha atrás con ganancias. Estábamos hablando de cómo está hoy la ley de ganancias, que el gobierno quiere, de alguna forma, dar marcha atrás y volver al sistema anterior. Hoy, el cambio significativo que hubo en la ley de ganancias que se aprobó, esta suba del piso mínimo no imponible que se aprobó en septiembre pasado, señala que el cambio más significativo es que solo deberán pagar ganancia a las personas humanas con haberes superiores a los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de 800.000 personas aproximadamente que pasaron a dejar de pagar ganancias, como decíamos recién. En la escala más alta, los contribuyentes pagarán están pagando un monto equivalente a 25,56 salarios mínimos
más el 35% sobre el excedente de 84 salarios. Esto es lo que hoy está vigente, lo que quedó aprobado por el Congreso y que ahora se volvería a dar marcha atrás por un momento transitorio, como dijo el presidente Milei. Recordemos que esta modificación del impuesto a las ganancias también la aprobó Milei y Villarroel cuando eran diputados en septiembre pasado. Ahora, por un tema momentáneo, según dice el Gobierno Nacional, darían marcha atrás. Otro de los puntos que plantea ganancias, vamos a la siguiente placa. Bueno, esta nueva ley que se aprobó define además que para los empleados y jubilados o pensionados que vivan en provincias de la Patagonia, el mínimo imponible será incrementado en un 22%. En este caso, con el actual salario mínimo vital y móvil, el piso para ese grupo de la población sería de 2.400.000 pesos en brutos mensuales aproximadamente. No está claro todavía si este punto de la ley se va a tocar o no. Es otro de los temas también a analizar. La siguiente placa. La idea entonces, como decíamos, es volver a foja cero, según lo dijo el propio presidente de la Nación ayer ante los gobernadores, para evitar que el gobierno avale un pedido de los gobernadores de coparticipar el impuesto al cheque. Decíamos antes que los gobernadores, como medida paliativa y para solucionar este agujero fiscal, decían, bueno, no toquen el tema de ganancias, no toquen el tema de compra sin IVA, sino que coparticipen en el impuesto al cheque. ¿Qué le dijo el Gobierno Nacional? No se puede hacer, hay una parte del impuesto al cheque que va para el ANSES, con lo cual no solo no lo queremos hacer, sino que eso generaría un problema. La medida, bueno, como decíamos, contempla 800.000 trabajadores y según el presidente Milei, esta marcha atrás para volver a reinstalar el tema de ganancias a estos 800.000 trabajadores va a ser de manera transitoria, como dijo. Creo que estamos ahí, no sé si hay otra placa. No. Bueno, esto es lo que quedó, Horacio, de la reunión de gobernadores en el día de ayer en la Casa Rosada. Los gobernadores dieron un apoyo en gran medida. Todos. Muchos de ellos. Hubo un sector con Kicillof y otros gobernadores peronistas que emitieron un comunicado. En vez de Kicillof, aparte. ¿Quién fue? Blanco. Por Kicillof, ¿quién fue? Fue el propio Kicillof. ¿Fue el propio Kicillof? Sí, claro. Sí, sí. Fueron todos los gobernadores. ¿Intervino en la Había charla, lista intervino en la más allá del después, o solamente ellos fueron a escuchar? No, en la conferencia de prensa después, bueno, hubo, sí, obviamente, un intercambio Blanco, en la reunión. ¿Cómo se llama? Bianco. Bianco. El hombre de Kicillof. Exactamente. No, pero estuvieron todos los gobernadores. Después de la reunión habló el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló Yarlora, otro de los protagonistas, el gobernador de Córdoba, dándole un respaldo un poco a las medidas anunciadas por el gobierno, mostrándose cautos para ver qué es lo que se viene y bueno, planteando que, como decíamos recién, desde el sector de Kicillof y otros gobernadores plantearon ciertos reparos y abrieron un poco el paraguas por los inconvenientes que podría llegar a traer las medidas de ajuste que está anunciando el Gobierno Nacional. Bueno, ustedes saben, Germana siempre habla con nosotros, la señora Casas. ¿Y qué dijo? Es muy bueno bajar impuestos y creo que la presión tributaria es terrible en la Argentina, pero el problema es que esa modificación específica beneficiaba a gente que ganaba mucho, porque el resto ya estaba por el decreto Massa y todo, y quedaban fuera, por ejemplo, yo lo decía siempre, los médicos, el que tenía un comercio, el que era dueño de un restaurante, todos los autónomos. Entonces, la verdad que a mí me parecía injusta, porque cuando uno hace un sacrificio fiscal, tiene que tratar de repartirlo entre todos. Entonces, si vos me decís a mí, el impuesto a las ganancias está desvirtuado y tuvo mucho que ver la cláusula Massa con eso. ¿Por qué? Porque el
el que ganaba hasta una cantidad, cuando caía con todo. El problema, yo lo traté de decir 1000 veces, creo que desde que estoy acá lo he dicho. No, nunca. El problema son las escalas. El problema son las escalas. Entonces, vos, ¿qué son las escalas? Cuando una vez que tenés sobre cuánto tenés que pagar, vos vas y te fijás. No es que hay un porcentaje directo, hay un porcentaje de acuerdo a qué escala te toca. Los que ganan menos, pagan menos, por eso es un buen impuesto, y los que ganan más, pagan más. ¿Qué pasó? Se achataron. La diferencia de pasar del 11 al 27 era muy chiquita. Por la inflación, por todo lo que nos pasa en la Argentina. En lugar de ir a eso y modificar eso para que fuera algo lógico, pusieron ese parche, esos arreglos. Y ahora se siguieron haciendo todos estos arreglos. Entonces, el impuesto a las ganancias es un impuesto que en muchos países recauda mucho, que es justo porque si uno tiene que pagar un poquito, todos, no es lo mismo que el que cae paga un montón. Entonces, me parece que hay que hacer una modificación. Lo planteé siempre, no era este el camino. A algunos que no paguen nada y muchísimos que pagan un montón. Entonces, me parece que en un país complicado todos tenemos que poner y ayudar de alguna manera que sea más parejo para todos. Bueno, ahí está, diciendo lo propio la señora Germana. Esta noche habla el presidente, ¿no? Esta noche. Eso parece. Es decir, ya habló, ya grabó y se transmite esta noche. En esto que decía recién Martín del tema ganancias, otro tema que estaría por desaparecer, que estaba incluido y que ahora desaparece, dijo? Martín Di Natale. Ah, entendí, Martín hablaba Menem, ¿no? Pensé que... No. Del tema de ganancias. Sí. Otro tema que habrían dado marcha atrás es el tema de la rebaja de contribuciones patronales por la desfinanciación que implicaría. Sí, parece que después del IVA es la segunda recaudación. ¿Qué va a pasar con el tema de jubilaciones? Sí, claro. Lo digo porque si vos reformás el aporte patronal, vacias la caja, ¿o no? Bueno, es uno de los temas que está pendiente. Vacías la caja. Hay que ver ahora el DNU cómo viene, porque dentro del DNU, después lo vamos a ver bien en el detalle, pero dentro de la reforma laboral que estaría contemplada en este DNU, contempla una rebaja de aportes, ¿no? Porque no digo, sé si, como dice Guido, con si esa reforma, se frenó, parece que Caputo, con esa reforma laboral, intervino. En 2 generaciones se terminó la jubilación para todos. Es complicado, sí. Es decir, ya nadie más se va a jubilar. O te lleva al negocio de la jubilación privada. Una vez más sopa. Qué sé yo. Pero reforma política. Eliminación de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Pues estamos hablando de esto está tan ideas lejos de todo, que tiene el gobierno que se acaba de estrenar, ¿no? En términos políticos, en términos de impulsar una reforma política con 2 puntos principales. A ver. Uno es la eliminación de las PASO, que rigen desde 2009. Esta es la ley 26571, que se la llamó, así se llama, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Recordemos, hubo elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por primera vez en el turno presidencial de 2011. Recordemos también que no debían ser, había una cláusula transitoria que después se eliminó por decreto, de que no iban a regir para 2011. Porque cuando convocan para hacer esta reforma electoral dijeron no, en el próximo turno no, va a ser para después. Y obviamente todas las reformas electorales que logra imponer el oficialismo de turno, en este caso gobernaba el kirchnerismo, el primer mandato de Cristina Kirchner, y venía de sufrir la derrota electoral de las elecciones de medio término, ¿no? Con la irrupción en ese momento de Francisco de Narváez, que le gana en la provincia de Buenos Aires al oficialismo, le gana las elecciones. También con una gran inversión publicitaria en ese momento, así que otra de las medidas que se toman en 2009 con la reforma política fue que todos los espacios de publicidad son cedidos y son a través del Estado y son gratuitos,
y que queda prohibida la publicidad privada, ¿no? Había sido una muy buena campaña publicitaria en ese momento de Francisco Narváez. Bueno, ese fue el contexto de la reforma que llevó a las elecciones primarias, que hoy son cuestionadas por otra serie de motivos, entre ellos que termina por no haber primarias, que no se dirimen elecciones, sino bueno, que son un gasto, es uno de los argumentos, estamos diciendo, que son un gasto importante de la política y que los candidatos quedan definidos. Bueno, vamos a ver si se puede avanzar. Decíamos antes, para legislar en esta materia no se puede hacer por decreto de necesidad de urgencia. Tiene que ser una ley del Congreso y no solo eso, tiene que ser una ley por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, ni siquiera de los presentes, ¿no? Que sería mayoría simple una vez conformado el quórum, sino mayoría absoluta, mitad más uno, porque es una reforma en materia electoral. Bueno, el gobierno entonces quiere la eliminación de las PASO que llevan algunos años este sistema que tenemos. Pusimos acá algo más para explicar de las PASO, sí, que es el artículo 19 de la ley, que todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos selectivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias en forma simultánea en todo el territorio nacional en un solo acto electivo con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una sola lista. Es larga la ley, es uno de los artículos más centrales que tiene la ley de las PASO de 2009. ¿Qué más tenemos? La siguiente. El otro punto que está pensando el gobierno, instaurar la boleta única de papel. Hay una cantidad de variantes dentro de lo que es la boleta única de papel. Podemos recordar que en junio de 2022 se articuló la oposición, el Congreso estaba medio dormido, entonces se juntaron todos los opositores aquí en la Cámara, fue una movida muy, muy impulsada por Emilio Monzó, el ex titular de la Cámara durante 4 años en la gestión de Mauricio Macri. Reunió un consenso opositor y se logró dar media sanción con 132 votos contra 104 al proyecto de boleta única de papel. El rechazo fue del entonces oficialismo del Frente de Todos, lo tenemos en la siguiente placa. Se opuso, la media sanción estableció el voto en boleta única de papel según el modelo de una sola boleta. Algunos lo llamaron el modelo cordobés, porque en ese momento, o por lo menos en la Argentina, las dos experiencias de boleta única son la de Córdoba, que es un gran afiche, ¿no? Donde están ahí todas las categorías, y después está el modelo santafesino, que las últimas elecciones en Santa Fe, estamos hablando de elecciones provinciales, tienen una boleta de papel, pero para distintas categorías. Cada color es una categoría. Por ejemplo, para gobernador, para legisladores provinciales, para intendentes, para concejales. Son 5 colores, pero están todos los partidos. La boleta no es, como estamos acostumbrados en la nacional, una boleta partidaria, uno vota la sábana del partido, sino que están todas las distintas fuerzas políticas en una sola boleta. Nunca falta boleta en el cuarto oscuro. Podemos volver un poquito, que me quedó algo colgado. Esto, tema central, tuvo media sanción en diputados en 2022, pero nunca fue tratado en el Senado. Previsiblemente el Frente de Todos tenía la mayoría, ni siquiera tuvo dictamen de comisión. Quedó adentro del cajón. Quedó como una movida política y testimonial. El gobierno, que en ese momento los 2 diputados liberales, los 4 liberales, había, bueno, los 2 que hoy son presidente y vice, votaron a favor de la boleta única. ¿Qué tenemos en la siguiente? Esto que decíamos antes, que las reformas electorales necesitan de mayoría absoluta,
mitad más uno de los miembros de cada Cámara, y la Constitución establece que los cambios electorales son materia legislativa y no puede hacerse por decreto o decreto de necesidad y urgencia. Estamos hablando de esta reforma política, el gobierno de Javier Milei recién arranca, pero estos dos puntos están en la idea del actual gobierno: eliminar las PASO e ir a un sistema de boleta única de papel. Para eso hay que conformar mayorías aquí en el Congreso de la Nación. Estoy leyendo una noticia de último momento. Se acaba de suspender la marcha que tenían algunos movimientos sociales hasta acá del Congreso de la República y se rectifica que la movilización se va a realizar en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Esta es la última noticia. Otro punto de concentración será Diagonal Norte y Florida. Sí, recordemos también, Horacio, que no todas las organizaciones piqueteras marchan hoy. Está el Polo Obrero, está el Bloque Piquetero Nacional, que conforma el bloque el Polo Obrero y otras organizaciones, algunos movimientos de izquierda, pero por ejemplo la UTEP, que responde a Juan Grabois, Libres del Sur no está tampoco presente. O sea, hay algunas agrupaciones que decidieron por ahora... Evita. El Movimiento Evita de Emilio tampoco. Pérsico, exactamente. Y Barrios de Pie. Y Barrios de Pie. El Barrios de Pie que quedó dentro del oficialismo, ¿no? Que tuvo funcionarios en desarrollo social. Del entonces oficialismo. Claro, del oficialismo anterior. Claro. Esas agrupaciones no van a marchar hoy porque dijeron que prefieren aguardar, esperar. De hecho, hay algunas organizaciones de estas, como por ejemplo Libres del Sur, que convocaron a ollas populares para el día de mañana, con lo cual se despegan de esta movida que está haciendo el Polo Obrero. Libres del Sur lo había, no sé si la palabra fundado, lo había iniciado Pino Solanas. En su momento, ¿no? En su momento. Claro. Fue Pino Solanas, con colaboración de la gente de la CTA y otros. Claro. Libres del Sur. Igual este movimiento que viene de Patria Libre. ¿De quién es Patria Libre? El fundador es... había un movimiento similar de Pino Solanas, pero este es el que fundó Humberto Tumini. ¿De quién? Humberto Tumini. Uy, Tumini. Es el fundador. Uy, Tumini es un desprendimiento del Partido Intransigente. Era un joven militante de Oscar Allende. Y fue un militante de los 70. El PI, ¿no? Claro. Importante. El PI. Del PI, del Partido Intransigente. Claro. Y después quedó... ¿Saben con quién el otro día me crucé? Él estaba en otra cosa, que también era el Partido Intransigente, que fue presidente de Huracán. ¿Cómo se llamaba? Néstor Vicente. Néstor Vicente. Néstor Vicente. Lo vi que iba por la calle de Izquierda Unida. Que después vendía libros en los colectivos. No, ese era Zamora. Ese era Zamora, perdón. Ese era Zamora. Sí, claro. No, Vicente fue presidente de Huracán. Claro. Sí, eso era el PI. ¿Y sabes quién el otro día me comentó una de las subidas? Otro hombre del PI. Rabanaque Caballero. Copete. Porque tenía mucho pelo, ¿te acuerdas? Eran hombres del Partido Intransigente. Era Rabanaque Caballero, Néstor Vicente. Bueno, Tumini era muy joven. Eran diputados de ese... Fue candidato a presidente. Sí. Don Oscar. Bueno, fue un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires. La época de Frondizi. Era un hombre que venían de la UCRI. Claro. Un buen médico de Banfield. De Banfield. Un hombre al médico. Mismo tiempo de Aullero, ¿no? Hombre claro. De Banfield de la democracia cristiana. Democracia cristiana. Buen tipo, Aullero. Muy buen tipo. Gente honesta. Y uno de los artífices de lo que fue el Frepaso también, ¿no? Total. El Frente Grande primero, después el Frepaso. ¿Qué cosa el Frepaso? El otro día estaba recordando muchos de esos nombres. Marito Cafiero. Sí, claro. Que falleció. Abdala. Chacho Álvarez. Graciela Fernández Mejide. Darío Alessandro. Bravo, que lo mencionaste. Bravo. Alfredo Bravo. Don Alfredo Bravo. Rivas, el diputado Rivas. Que se ha reconstruido y desde su incluso discapacidad motora. Bueno, pero... el Pilo Bordón, ¿no? En su momento.
El que Pilo Bordón. fue la candidatura presidencial Bordón. ¿Cómo rifaron? Lo charlamos eso alguna vez. ¿Cómo rifaron esa presidencia, vicepresidencia? Bordón Chacho Álvarez era la fórmula. Así es. No sé, yo le Aquí en el Molino se presentó, ¿eh? Sí. En el año 1995. Tan lejos claro, y tan la cerca, fórmula con se 95, presentó. Belén Rucao, 2005, Bordón Álvarez y 2015, Horacio Masachesi por la UCR. Exactamente. Tanto tiempo. Me está matando el tema del tiempo. La presentaron aquí en la esquina del Congreso. En el Molino. Molino, la fórmula del FREPASO. Y uno iba a charlar con el Chacho Álvarez no Varelita, ¿no? Al café ese que estaba en la calle... Sí, Varelita, bien digo, ahí en la calle Scalabrini. En la esquina... Claro, porque los radicales se juntaban en el Castelar. Claro, y uno... ¿Vos escuchabas Varelita, Horacio? Totalmente, yo escucho todo. Ayer le celebré el cumpleaños al maestro Lavallén, que cumplió 88 años con su bandoneón. Capo, total. Investigando, descubrí que Varelita no es solo un bar, era una famosa orquesta. Una orquesta, no era una típica. De Varelita. Era una típica. En la época que no había equipos de sonido, entonces cuando uno iba a bailar a cualquier lado... No, pero no solamente bailar. Había orquestas en todos lados. Todos los cafés y confiterías tenían jazz y tango. Vos ibas a tomar el té o un café con un amigo y en la tarde había jazz y tango. La década no tenías 40, 50. Equipo de audio. No. Para que hubiera música tenías que poner... Y también estaba la orquesta de señoritas. ¿Se cerró ese bar? No, sí. No, de la esquina. De la esquina no está abierto todavía. Pero es interesante, si puedo rebobinar un poquito lo que marcaba Martín respecto de quién marcha hoy, ¿no? Porque hoy marcha los puentes están vacíos. El sector que también fue opositor al gobierno anterior, el Polo Obrero. Claro. Y siempre en alianza con algunas agrupaciones piqueteras también de izquierda que son más pequeñas. Sí. Pero el Polo Obrero es el brazo piquetero del Partido Obrero. Claro. Podemos decir que es el sector que se moviliza hoy, desafiando al gobierno que recién surge, Javier Milei, es el sector piquetero más ideológico. El que siguió en la calle, también cortando la 9 de julio, desarrollo social, durante toda la gestión del gobierno del Frente de Todos. Tal cual. No está ni siquiera Barrios de Pie de Silvia Saravia, que es el sector que era aliado en la calle, en el gobierno anterior, y no está, como bien decía Martín, todo el sector de organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, Libres del Barrios Sur, del Pie, Libres del Sur, oficialista. La UTEP, sobre todo la UTEP, que responde a Juan La Grabois. corriente clasista y combativa, claro. no están en esta movida, están expectantes, podemos decir, con crédito, ¿no? Viendo cómo se paran. Sí, de hecho hay una convocatoria para mañana, no es una marcha, es ollas populares en diferentes lugares del país, también como medidas de rechazo a los anuncios que hizo en los últimos días el gobierno de Milei y en contra del ajuste, ¿no? Esto es un poco el panorama, la radiografía de cómo estamos planteando hoy esta protesta a nivel nacional, dividida y con un gobierno nacional que se pone, me parece que lo interesante de todo esto también que el gobierno nacional pone en juego la alianza con la clase media, ¿no? Esta clase media que lo votó, un sector de la clase media que le pide que no haya más piquetes también, ¿no? Que se circule libremente. Es un sector importante esa clase media. Hay ¿no? una cosa... pero bueno, me parece que quiere dar respuesta Pero hay al una gobierno. cosa para el análisis. La crisis del 2001 fue una catástrofe para la clase media. Claro. Cuando los ahorros fueron confiscados, devaluados, monetizados. El que se vayan todos era la voz de la clase media. Los hijos de los desocupados del 90 hoy son los casi nietos de esa generación. Y esta clase media empobrecida, a través de todo, desde el 2001 hasta acá, no, me voy a ir a cualquier lado y no quiero. Gonzalito, ¿dónde estás? A ver.
Hola Horacio, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros allí en piso. Estamos aquí en el recinto esperando por novedades de lo que queda de esta semana. Creo que igual de todas maneras, por lo que estuve hablando, inclusive con algunos legisladores libertarios que están por aquí, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de las distintas provincias de nuestro país, al igual de lo que puede estar pensando inclusive el presidente de la Cámara respecto a la información, hay que esperar a lo que va a suceder esta noche a las 21 con la cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación, Javier Milei, en donde va a hacer los anuncios respecto a los proyectos referidos a los distintos DNU que querrá plasmar dentro de su plataforma de gobierno con medidas de reordenamiento en muchos sectores, no solamente del Estado, sino para ciertas circunstancias, para ciertos sectores. Bueno, todo esto, a partir de lo que anuncie hoy a la noche el presidente de la Nación, va a desencadenar en distintas cuestiones vinculadas al Congreso. En principio, se van a tener que formular rápidamente quiénes van a ser las autoridades de las distintas comisiones. Un tema que está muy presente hoy en día en los legisladores y las legisladoras, que ya más o menos tienen sus ideas, están plasmadas justamente en las listas en donde cada representante de las provincias y de los bloques quieren estar en distintas comisiones según su área, según lo que puedan llegar a aportar, pero este va a ser el primer paso. Después sí está la idea, lógicamente, de en extraordinarias tener una sesión antes de fin de año, algo que parece difícil por todas las cosas que se tendrían que reordenar antes, por las comisiones que se tienen que conformar antes, pero ante la consulta a distintas personas vinculadas aquí al Congreso, ninguno te desmiente, ninguno te dice que no a la posibilidad de tener una sesión especial para lo que será el paquete de ideas, de propuestas que tienen que pasar por el Congreso que vaya a anunciar Javier Milei. Eso por un lado, Horacio, será un tema muy importante a partir de mañana para empezar a conocer en la palabra de los distintos protagonistas que conforman la Cámara Baja. Y luego, lógicamente, empezar a ver las iniciativas que van a estar promocionando, presentando los diputados y diputadas del bloque también de La Libertad Avanza. También cuál va a ser la visión de los bloques a partir de lo que anuncia hoy Javier Milei, con la versión y con la opinión directamente de cada uno de los presidentes de bloques. Ya se ha expresado el diputado Germán Martínez. Estaba previsto que para mañana pueda también haber una expresión del bloque radical, pero esto a mí aún no me lo confirman, por eso no quiero anticiparme, Horacio, pero la posición, la postura de los bloques mañana puede ser también fundamental respecto a lo que diga hoy Javier Milei, más allá de la conformación de las comisiones y de lo que va a pasar aquí, donde estamos ubicados, que es el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Ahí está contando en algunos espacios cómo los salarios van a valer la mitad y lo que hay adentro de las silobolsas el doble. Eso se llama transferencia. La libertad para que lo que vos como el trabajador o pyme por la mitad y aquel que tiene que exportar y qué sé yo, el doble. Te dieron vuelta el dólar, te lo dieron vuelta y colorín colorado. Este cuento recién ha empezado. Bueno, ¿de qué me contás? Bueno, Horacio, vamos a hablar de o por lo menos a tratar de esbozar y a entender de qué se va a tratar una parte de DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, del cual el presidente Milei va a anunciar esta noche y eventualmente estará en el boletín oficial publicado en el día de mañana. Esto es la información que adelantó esta mañana el vocero de la presidencia, Manuel Adorni. Un DNU que va a contemplar muchísimas medidas, desregulaciones de la economía, muchos temas, entre ellos supuestamente, según lo que se adelantó desde el gobierno nacional hasta ahora, algunos detalles de lo que podría llegar a ser una reforma laboral vía decreto de necesidad de urgencia. Esto sería un cambio sustancial en la jurisprudencia argentina porque
Recordemos que todas las reformas laborales que hubo en la historia reciente argentina se dieron por medio de una ley, por medio de proyectos de ley, con lo cual esto, bueno, va a generar, y ya está generando, una fuerte polémica, por cierto, pero vamos a ver un poco, a ver, en lo que ha trascendido hasta ahora, de qué, en qué consistiría esta reforma laboral que propone el presidente Milei y que podría llegar a canalizarse por medio de un decreto. Entre otros de los puntos que se plantea es la reducción, vamos a la anterior placa, reducción de aportes y contribuciones patronales. Hoy las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación. La idea es reducir el costo de las empresas. No está claro el porcentaje, cuál sería esta reducción. Ese sería el detalle que va a haber que ver una vez que esté publicado este decreto. Continuamos con la siguiente placa, esta idea de reforma laboral del gobierno. La extensión del periodo de prueba se evalúa ampliarlo de 3 a 6 u 8 meses. Todavía está en discusión el plazo, pero lo cierto es que hay una decisión de ampliar el periodo de prueba de los trabajadores. Vamos a la siguiente placa. Otro de los puntos es la reducción de las indemnizaciones, limitar los rubros que componen la base de cálculo para la indemnización. Se excluirán beneficios como el pago del celular, los tickets, canasta o vales alimentarios y los bonos anuales, ítems que la justicia ha reconocido en varios fallos como Qué bárbaro, de carácter remunerativo. Yo digo, el otro día, no sé, lo recordaba yo con el Pato Méndez. En la década mucho antes del 90, 84, 85, 86, yo estaba por Canal 11. Y un día apareció el Luncheon Ticket. Claro. Un cuponcito que te daban para ir a comer en alguno de los comederos que teníamos alrededor. Y un día, cualquiera, los canales eran del Estado. Había canal oficial, ahora se llama Televisión Pública, pero el canal 7, 9, 11, 13. El canal 2 todavía García no lo tenía resuelto eso. Eran canales del Estado. Y te daban el Luncheon Ticket, todo bien. Hasta que un día Canal 11, que era el famoso, ¿no es cierto, querido Luis? Hasta que un día se convirtió, en vez de Telefe, en Produfe. Produfe. Y ese Produfe hasta acá, más o menos, ¿no? Claro, yo tenía Dicon y Produfe. Ahora te voy a contar algo de Dicon. Yo no hablo de los muertos, pero el quien era el presidente o director de aquel Canal 11, hoy muerto, un hombre radical que habían puesto, estamos hablando del comienzo de la democracia, naturalmente. Y de pronto aparece en la programación Bernardo Neustadt, era un hombre muy popular en aquel momento, en la previa de todo, Tiempo Nuevo y todas esas cosas. Pero se venía olfateando lo que venía. Los dueños de Atlántida, abogados de Atlántida, había un hombre que además de tener el Italpark tenía cerámica Sanón, se asocian y desembarcan. Se privatizan los canales. Se privatizan los canales, del Estado, naturalmente. Y desembarcan. Y el Luncheon Ticket un día te dicen, bueno, el Luncheon Ticket te lo vamos a descontar del sueldo. ¿Cómo? Bueno, pero si me lo descontás o me lo sumás al sueldo, en la formalidad voy a tener aguinaldo y voy a tener vacaciones. No. Conclusión, un día cualquiera, un día me jubilé. Todos los aportes, fui con la carpeta al ANSES, nunca hicieron ningún aporte. Ni el Estado, el que era director se murió, chao, en paz descanse, y ese grupo lo vendió y nunca aportó. Cuando yo veo vales alimentarios, si vos tenés una jornada donde te incluye la comida, la tenés que pagar vos. Es decir, te venís con el tapercito. Acá lo que se está planteando es, en este DNU que va a emitir el gobierno, es que a la hora de un litigio
Cuando todo esto no entra. Uno reclama la indemnización, Todo esto no entra. no se toma en cuenta todos estos temas que forman parte hoy, hasta hoy. Y sí, aportes de acuerdo jubilatorios, a la aguinaldo, vacaciones. Exactamente, a la legislación no se tomaría en cuenta hoy a la Esos hora de un derechos tienen litigio más de para 70 años. llevar adelante una indemnización, ¿no? Bueno, eso fue la ley Banelco también. ¿Eh? La ley Banelco también. Bueno, claro, nunca se pudo aprobar esa ley. Pero coimearon a toda la runfla de aquel momento. Sí, a senadores peronistas, básicamente. Los radicales no votaron eso. No, pero eran ¿Y para senadores qué decirlo, peronista? connotados. Yo no soy No, peronista. bueno. ¿Por qué me lo decís a mí? en Ley la que le cara? costó claramente la lo presión. votó el Eran universo. senadores- Los coimeros no tienen identidad Los que política. estuvieron procesados Espera, eran senadores Vuelvo. del peronismo menemista. porque De la Los Rúa denunció era peronista. Hugo Moyano lo denunció. Vuelvo. De la Rúa era peronista. El Senado lo manejaba el peronismo. Vos respondeme. ¿De la Rúa era peronista? El que Estoy diciendo implantó que el el estado de título- sitio era peronista. Y yo no lo defiendo al peronismo. ¿Era peronista De la Rúa? No jodas. No cambies. Lo denunció Hugo Moyano. Y Recalde. ¿Y qué me querés decir con eso? No entiendo. Los peronistas. De la Rúa era Es peronista. es una precisión, Horacio. Vos decís. Volvemos. De toda la esa Rúa. runfla, yo le pongo el nombre. De la Rúa era Tenían nombre y peronista. apellido. De la Rúa era peronista. Estaban acusados de cobrar $50.000 No para me lo aprobar la responde. reforma laboral. De la Rúa era peronista, el de que decretó estado de sitio y los muertos en la avenida 9 No, de de julio. la Rúa no era Y peronista. entonces, ¿qué joder? ¿Qué joder? Como vos Vamos a decís, poner toda los esa nombres. runfla, Esa runfla, esa manga de corruptos que agarraron la Banelco. ¿O no fue así? Todos con una gran impunidad. Ninguno fue preso, ni el de la valija fue. ¿Cómo se llamaba el de la valija? Pontacuarto. Pontacuarto. Y terminó, se estiró la causa a lo largo Deja de de joder. los años. Esto es Argentina, un país corrupto. Se cobraba en el Senado de la Nación para aprobar las leyes. Yo no te vi en la calle a vos puteando a los peronistas y radicales. Yo sí estuve. Y levantando muertos en la 9 de julio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y Estamos hablando rajándome de lo de mismo, 5 Horacio. laburos por denunciar la matanza del 19, 20 y 21. Vamos a poner las cosas en su lugar. No me chicaníes. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con lo que va a ser esta reforma laboral que anuncia el gobierno. Vamos a la siguiente placa. El fin de las multas por registración deficiente es otro de los temas que estaría incluido en este decreto. Se eliminan las sanciones denominadas indemnizaciones establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o el registro parcial de la misma por consignar una fecha. Es decir, por ejemplo, vos ingresaste en una determinada fecha y después, cuando te van a echar, aparece en el recibo que ingresaste un año después o 3 meses después, esa fecha o ese error no lo toman en cuenta según esta posición, este DNU que se está planteando a la hora de hacer un reclamo en términos indemnizatorios. Es otro de los puntos que estarían contemplados en este decreto. Vamos a la siguiente placa. Otro de los puntos de la reforma laboral del gobierno que se está planteando es desindexación de los intereses por indemnizaciones para evitar que se actualicen por inflación los intereses. Cuando vas a un juicio, vos planteás, vamos a un juicio y el tiempo que corren intereses, obviamente, para ver una vez que se emite el fallo cuáles son los intereses de los cuales te deben pagar desde cuando te echaron hasta el momento del fallo judicial. Bueno, estos intereses en los últimos años la justicia elaboró fórmulas para calcular los créditos laborales tomando en cuenta la suba de precios y la variación para evitar que se desvaloricen. Bueno, la idea es reformular esto y habrá que ver qué fórmula se determina. El fondo de cese laboral será de aceptación voluntaria por gremio. Las empresas y trabajadores deben aportar fondos en forma anticipada para cubrir las indemnizaciones por despido.
Esto se inspira en el gremio de la UOCRA, que hace este mecanismo, y se negocia a través del convenio colectivo sin tocar la ley de contrato de trabajo. Es decir, se hace un fondo específico que cada gremio utiliza. Creo que queda una última placa. Hay una cuota solidaria que plantea el proyecto de este decreto. Se evalúa modificar el aporte que hoy se establece en las convenciones colectivas de trabajo. Se trata de acuerdos entre empresas y sindicatos en los que se fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva. Esta es otra de las cuestiones que se van a modificar o que se proponen como modificación. Y no sé si queda una última placa. A ver, esta es la última placa. Bueno, haciendo entonces un repaso de lo que va a ser el decreto de necesidad de urgencia que va a presentar hoy por cadena nacional presidente Milei a las 21 horas y que mañana estará publicado en el boletín oficial. Reiteramos, es un DNU mucho más amplio e incluiría temas de reforma laboral, desregulación de la economía. Hay muchos otros temas que tienen que ver con entes autárquicos del Estado. Bueno, muchísimas cosas que habrá que ver con lupa y en detalle de qué se trata. Ya generan polémica este tipo de propuestas. La CGT adelantó que si eventualmente sale esta reforma laboral por DNU van a presentar un amparo en la justicia. Bueno, habrá que ver cómo es el camino. Tendremos que ver también qué ocurre en la bicameral de decretos de necesidad de urgencia del Congreso de la Nación, donde seguramente van a tener que tratar este tema de manera urgente. Yo digo, todo esto se anunciará esta noche. ¿Hoy qué día es? Hoy estamos en miércoles. Se supone que en la urgencia, ¿cuándo será considerado todo eso? ¿Eso cómo viene? ¿Por mesa de entradas? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene eso? Bueno, el decreto supuestamente primero se publica en el boletín oficial. Se publica en el boletín oficial y después se envía al Parlamento, ¿no? 10 días, era lo que decíamos antes, tiene el jefe de gabinete para... Digo, hoy es llegar 20. al Parlamento. ¿Cuántos días dijiste? 10 días. 10 días. 10 días hábiles. ¿Cuántos días? ¿Qué tenemos? No sé. ¿Feriado cuándo es? 25. El domingo es 24. Lunes 25. Lunes 25 tenemos feriado. uno menos. Y después el 31, ¿cuándo sería? El sábado próximo. El domingo es primero. ¿Y cuándo sería? Digo, para haciendo un cálculo igual, somero. Horacio, a la hora de la realidad, por más que tiene el trámite formal, son esos 10 días. Una vez que sale un DNU, está bien, llega acá. Ahí yo te presté atención. Y presté atención también lo que dijo Martín. Tiene que estar constituida la bicameral de trámite legislativo. Eso es fundamental. Convocarse luego. Eso es fundamental. Sí. De hecho, había una cantidad de decretos del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo se constituye una como cualquier bicameral? comisión. Pero ¿quién lo tiene que poner de acuerdo eso? ¿El propio presidente de la Cámara? Sí, claro. Es muy importante el rol de la presidenta Martín del Senado Menem y el presidente de la Cámara. Villarroel. Exactamente. Se tienen que poner de acuerdo. Porque es una bicameral. Claro, exactamente. Digo, en una composición tan dispersa... Bueno, vos me contaste lo de Massot. Sí. ¿Eso influye en el número, más allá de sumar? Se deben respetar las mayorías, ¿no? En esa conformación de comisión. Ese es un sector que se ha juntado para decir nosotros queremos tener un representante porque ya me parece que ven que entre 8 senadores, 8 diputados no quieren quedar afuera, ¿no? Sí, claro. Un sector de la Cámara de Diputados quiere estar entre esos 8. Sí, claro. Ahora, corregime, Guido, Horacio, si no es así, pero creo que no hay antecedentes de rechazo de un decreto, ¿no? ¿No hay antecedentes? No lo sé yo eso. No. De hecho, los decretos de los DNU de Alberto Fernández, muchos de los cuales por la oposición fueron cuestionados, como suele Alberto suceder. También, ¿cuántos DNU mandó? Hubo unos cuantos, pero en la bicameral de trámite legislativo se dictaminaba favorablemente y ahí quedaba. Sí. No llegaba al recinto, no llega al recinto a someterse. No llega al recinto. ¿Qué decías de cuando empezamos el espacio? ¿Qué decías que Germán Martínez había dicho... Le pedía... No, Germán Martínez dijo hoy, tuiteó, ni bien terminó de hablar el vocero presidencial Adorni,
diciendo que el camino no era un DNU. Ahí era su opinión, como jefe de bloque. Que aconsejaba que todos estos temas, consejo, vayan por ley, digamos, porque lo que sugirió es que el debate parlamentario es mucho más conveniente que un decreto. Eso es lo que adelantó. Pasa que a lo como mejor postura Germán no Martínez. son los tiempos que tiene hoy el oficialismo, ni mucho menos el presidente. Creo que tienen otros tiempos. Sí, da la impresión de que este shock de medidas, a contramano de lo que fue es un shock de medidas. El gobierno de Mauricio Macri, que fue por el gradualismo, lo lleva a Milei a tomar este tipo de definiciones que, a su entender, cree que van a acelerar los tiempos. Me parece que en este caso va eso a que ser estás complicado. diciendo me hace recordar en el debate lo que le decía Milei a Patricia Bullrich. En esto del gradualismo y en la equivocación de Macri. De Macri. Claro. A su entender, naturalmente. Claro. Lo cierto es que en el gobierno nacional hoy dicen que, bueno, que los tiempos, digamos, de luna de miel de Milei con su electorado se acortan, con lo cual tiene que emitir un shock de estas medidas y acelerar los tiempos para tomar medidas cuanto antes, ¿no? Bueno, habrá que ver si esos tiempos se acomodan también con los tiempos parlamentarios. Sí, está claro que hay una estrategia política, esto se va a ver cuando se haga la historia de este periodo, pero lo que va a pasar esta noche es una decisión política. Total. Es decir, armamos esto, además dicen que es muy reforma laboral, pero hay un montón de cosas en este DNU, sí, ¿no? Sí. Ley de alquileres, derogación de la ley de alquileres, derogación por un DNU, ¿no? Yo ayer veía a Sturzenegger, precisamente, todo este paquete, decía él, está en casi todas las plataformas. Con todo esto vamos a derogar todas estas leyes. Yo decía, todo lo que costó cada ley. Claro. No, la otra alternativa que plantean también en el gobierno es decir, bueno, nosotros llevamos un DNU porque tenemos el respaldo de la ciudadanía que nos votó y frente a eso nos apoyamos y decimos, bueno, esta es la estrategia. Si el Congreso no quiere avalar esto, es parte de la responsabilidad del Congreso. Nosotros proponemos esto. Eso es un poco lo que explican hoy en el Gobierno Nacional, motivo por el cual envía el presidente de la Nación este DNU, ¿no? Y quizás yo voy a hacer un paralelismo herético, ¿no? Me hace acordar a cuando asumió Néstor Kirchner, ¿no? ¿Cómo fue Cadena eso? nacional, el tema de la Corte Suprema, agarró Néstor Kirchner la cadena nacional, aprovechando el envión que tenía en sus primeros momentos, y se enfrentó con la Corte, ¿no? Claro. Que lo amenazaba con el famoso fallo dolarizador. Tal cual. En ese momento eso era lo que estaba en discusión. Tal cual. Néstor Kirchner también asume con si hacemos un paralelismo... Tenía un 20 y pico por ciento. Claro, 22. Pero además 22%, no tenía los resortes de poder dentro del propio oficialismo. De ninguna manera. Claro. Había llegado y tenía el envión social, ¿no? Sí, y un Duhalde que había confiado... ¿Cómo consolida Néstor Kirchner su poder? Consolida con el apoyo social. Claro. ¿No? Claro. Ese es el desafío que tiene, en todo caso, la actual gestión, que sabemos que no tiene una mayoría parlamentaria. Claro. Entonces, son dos vías, ¿no?, que van el tema de lo parlamentario y los poderes del Estado y también hay el una consenso cosa que social. hay algo que quiero preguntar que no lo tengo claro. ¿Hay vencimiento del Fondo Monetario? Ahora. 900 millones de dólares. Este hombre que vino Kai Schaumann, que es del Tesoro. El segundo del Tesoro, es del Tesoro de los Estados Ese Unidos. Ese señor no es un hombre de Biden, es un hombre del Tesoro. Es un hombre del Tesoro, segundo de Janet Yellen, que le iban tiene una influencia muy fuerte en el fondo, por cierto. Ahí está, exactamente. Sí, claro. Sí. Creo que la gestión que tuvieron con él era para ver de qué manera se puede flexibilizar, porque tenemos hace 2 o 3 días, China le dijo que no a los yuanes. Sí, China está reviendo qué hace con los yuanes porque... Entonces, y tenés un vencimiento ahí nomás. Sí, exactamente. Así es. Es complejo, es un panorama complejo. Vale aclarar que el decreto es una parte, según lo que dijo el gobierno, es una parte del paquete de medidas. Hay otro paquete de medidas que también vamos a estar atentos aquí en DTV porque van a venir por una ley ómnibus. Es una gran ley
con otro paquete. Esto no es todo. No, esta es una parte por DNU de regulación de la economía, reforma laboral y otros temas, pero después va a haber un paquete de reformas mucho más profundas, también de las cuales está hablando Milei, que van a venir por ley la semana que viene supuestamente al Parlamento. Algunos dicen que es una gran ley, otros dicen que está dividida en varias partes. Algunas de las que podrían estar es la que recién mencionaba Guido, que es la reforma de eliminación de las PASO, ¿no? Ahí va. Sí, exacto. Bueno, colorín colorado. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias a vos. No te vayas, estás en Diputado TV.